¿Les parece que comencemos con una oración? Denle al micrófono para que yo pueda oír la oración y pueda decir amén cuando termine. Javier va a decir la oración. Ok. Padre bendito, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, te damos las gracias en este momento porque nos has permitido llegar bien, Señor, y contamos con tu presencia, Padre amado. En el nombre de Cristo te pido que este estudio que nos vas a dar a través de nuestro pastor Nicolás sea de gran edificación, Padre amado, que tu palabra bendita hable a cada uno de los muchachos que están aquí, Padre. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y que este tiempo sea de gran bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy me gustaría compartir con todos ustedes un pasaje de las Escrituras que creo que nos va a venir bien para la reflexión que quiero compartir con ustedes, porque es un pasaje que muchos conocen, conocen los cristianos, pero que muchos no conocen en realidad. Entonces, se trata de un pasaje que se encuentra en una de las cartas llamadas epístolas del apóstol Pablo, en este caso a los tesalonicenses. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 22 al 24. Ahí yo voy a leer ese pasaje de las Escrituras. Si ustedes lo buscan, lo pueden seguir también en sus Biblias. Si la tienen, Primera de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, cerca del final de la Biblia. Capítulo 5, versículo 22 al 24. Bien, la palabra de Dios dice así. Aquellos que no tienen Biblia, presten atención, yo se la leo. Dice lo siguiente: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bien, aquí en este pasaje que acabamos de leer, encontramos buenos consejos apostólicos que necesitamos para nuestra vida. Y yo diría que para nuestra vida y también para nuestra muerte. Porque debemos estar preparados para todo. Porque no cabe la menor duda de que todos nosotros, tarde o temprano, vamos a morir. A menos que el Señor Jesús venga antes y los cristianos nos vayamos con Él al cielo sin pasar por la experiencia de la muerte, la verdad es que, a menos que el Señor venga antes, todos nosotros vamos a pasar por la experiencia de la muerte, de la vida y de la muerte. Y debiéramos estar preparados para disfrutar y aprovechar lo uno y lo otro. Puede resultar raro quizás que hable de aprovechar la vida y aprovechar la muerte. Bueno, no tan raro aprovechar la vida, pero aprovechar la muerte, disfrutar la muerte. Bueno, son ideas contrarias a lo que normalmente se escucha, pero son ideas cristianas que tienen su fundamento en la palabra de Dios y en lo que la palabra de Dios nos revela. En este pasaje que acabamos de leer, se nos revelan tres verdades o una verdad triple que muchos ignoran. Y es que nosotros somos seres. Que somos seres humanos lo sabemos todos. Pero ¿en qué está compuesto nuestro ser? Aquí el apóstol Pablo dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, yo quiero explicar esto, porque muchos no entienden realmente en qué es lo que compone, qué está compuesto el ser humano. El cuerpo es algo que todos conocemos. Sabemos cómo debemos alimentarlo, cómo debemos asearlo y cómo debemos cuidarlo. La mayoría
pues cuida, alimenta y asea su cuerpo, ¿verdad? Pero, aunque hay algunos más aseados que otros, ¿no? Eso lo encontramos en todos lados, ¿no? Pero el cuerpo es algo conocido. Sin embargo, son mucho menos los que conocen del alma. ¿Qué es el alma? Bueno, según la palabra de Dios, el alma es el asentamiento de nuestras emociones. Es nuestra mente. Aquello que nos da la capacidad de entender, comprender, aprender, discernir, juzgar, sentir. Cuando decimos, estoy triste, aunque nosotros muchas veces señalamos el corazón y decimos, tengo triste mi corazón, o mi alma está triste, ¿no? Pero se refiere a esa parte espiritual que no es visible, porque no nos referimos al corazón de carne, ¿no? Te quiero con todo mi corazón, pero no es el corazón, no es el músculo lo que quiere. Lo que quiere es nuestra mente, es nuestra voluntad, nuestra alma. Te quiero con toda el alma. Ese es el alma, es el asentamiento de nuestras emociones. ¿Es nuestra alma lo que se entristece o es nuestra alma la que se alegra? ¿Cómo podemos alimentar el cuerpo? Todos sabemos, ¿verdad? Comemos comida. Comemos pan, comemos carne, comemos verduras, fruta, leche, huevos, pescado. Alimentamos nuestro cuerpo de esa manera. Lo aseamos cuando nos duchamos, cuando nos bañamos, y lo cuidamos pues tratando de no hacerle daño, tratando de no cometer abusos, tratando de no forzarlo a ir a donde no debe ir. Y el alma, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo se asea? ¿Cómo se cuida? Bueno, nuestra alma, si hemos dicho que es nuestra mente, es nuestra voluntad, pues se alimenta cuando aprendemos. Desde pequeños se nos lleva al colegio, donde se nos quiere enseñar a leer, a escribir, se nos enseña geografía, historia, se nos enseña una serie de materias que se supone que nos van a preparar para ser personas de bien o para tener habilidades para poder salir adelante en nuestra vida. De esa forma alimentamos nuestra alma cuando leemos, cuando sabemos escuchar, cuando disfrutamos de la música, cuando pensamos y escribimos. Ahí estamos alimentando nuestra alma. La aseamos cuando tratamos de olvidar cosas que no debiéramos haber visto u oído. Tratamos de cuidarla también cuando procuramos pensar en lo honesto, en lo justo, en lo que es de buen nombre, en aquello que tiene virtud, cuando procuramos pensar en lo bueno y no en lo malo. Cuando pensamos en lo malo en vez de lo bueno, no estamos cuidando nuestra alma, la estamos exponiendo. Pero si bien conocemos el cuerpo y ya entendemos algo del alma, ¿qué es el espíritu? Bueno, el espíritu es la parte más desconocida y también más ignorada del ser humano. Porque también, curiosamente, no se ve y a veces se confunde con el alma, porque también es invisible. Pero el espíritu es la parte de nuestro ser con la que podemos entrar en contacto con Dios. Recuerden que según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Y dice ahí el apóstol Juan que los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Porque Él es espíritu. Por eso, cuando Dios nos creó como seres espirituales, con la capacidad de mantener una relación personal con Dios. Unos la mantienen y otros no. Aquellos que no mantienen relación con Dios, decimos, están muertos espiritualmente. No tienen relación con Dios. Los que tienen relación con Dios, se dice, es una persona espiritual, tiene un espíritu vivo, un espíritu fuerte. Bien, ¿cómo alimentamos el espíritu?
El espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Y también por medio de la palabra de Dios se asea, porque vamos renovando nuestro entendimiento. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, en la que escribe a la iglesia de Roma, les dice: no os conforméis a este siglo. En Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo. Es decir, no te dejes arrastrar por las corrientes de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque ese es el culto racional que Dios quiere que nosotros, el culto vivo, el sacrificio vivo que Dios quiere que nosotros le demos. Dios no quiere animales muertos. ¿Para qué? Lo que quiere es que nosotros le rindamos culto, un culto vivo, un sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso debemos cuidar nuestro espíritu. ¿Saben qué ocurre cuando no cuidamos nuestro espíritu? Que otros espíritus, que no son el espíritu de Dios, tratan de entrar en contacto con nosotros. Cuando eso ocurre, muchas personas se desvían de un correcto uso de su espíritu y empiezan a entrar en un mundo del ocultismo, de la parapsicología, de la magia, de la hechicería, de multitud de cosas que a Dios no le agradan. Porque Dios en Deuteronomio capítulo 18 dice que todas esas cosas Él las aborrece. Porque el contacto con el mundo espiritual nos ha sido vetado. Dios no quiere que entremos en contacto con el mundo espiritual, sino a través de Él. Es decir, solo debemos tener comunión con el Espíritu de Dios. Solo debemos tener relación con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros no tenemos relación con el Espíritu de Dios, estamos en riesgo, estamos en peligro. Y como nosotros sabemos, por Hebreos capítulo 9, versículo 27, que Dios ha establecido para todos que moramos una vez y después de la muerte el juicio. Ahí se nos dicen dos cosas. Piensen por un momento, hay cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, no sabemos qué va a ser de nuestra vida mañana. Ni siquiera sabemos si vamos a llegar a mañana. Ninguno de nosotros tiene la vida regalada. No sabemos si vamos a vivir 5 minutos más. Esa es una realidad que normalmente no queremos ni pensar, pero que debiéramos pensar. Porque hay un pasaje en Amós 4:12 que dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y debiéramos estar preparados, porque si estuviéramos preparados, la muerte no sería algo a lo que le tuviésemos miedo, sino que la muerte sería simplemente el despertar de un sueño, o sea, el dormirnos y volver a despertar, pero en un mundo mejor que este. Por tanto, debiéramos estar preparados. Y la manera de estar preparados es tener una buena relación con Dios. Porque está escrito que una vez que nosotros muramos, dice Eclesiastés 12:7, que el polvo vuelva a la tierra de donde como era, ¿no? De donde fue tomado, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde Dios dice que después de hacer a ese muñeco de barro que él hizo, dice, sopló al hombre, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, el espíritu es lo que nos da vida. Por eso los que no tienen relación con Dios es como si estuvieran muertos en vida. Ahora, Dios quiere que nosotros vivamos espiritualmente. Miren, les voy a leer un pasaje de las Escrituras en Efesios capítulo 2, que es muy interesante, porque ahí el apóstol Pablo nos dice algo muy importante. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, esto es una parte de una carta que Pablo escribe a una iglesia que había en la ciudad de Éfeso, y les dice a los creyentes de allí: Él, refiriéndose a Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, en este pasaje hermoso se nos dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios quiere darnos vida. Por eso envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y cuando Cristo murió, nosotros murimos con Él. Pero cuando Cristo resucitó, nosotros nos identificamos con su resurrección. Cuando Cristo resucitó, es como si hubiéramos resucitado nosotros. Porque la resurrección de Cristo nos da la esperanza de que un día también nosotros vamos a resucitar. Por tanto, en este pasaje que tenemos como base de 1 de Tesalonicenses 5, 22 al 24, Pablo lo que está es dándonos consejos para la vida y consejos para la muerte. Por eso él nos dice, absteneos de toda especie de mal. Porque el mal no nos conviene. El mal es algo que nos perjudica. El mal, practicar el mal, hacer lo malo, actuar injustamente, con egoísmo, hacer daño a otro, el mal no nos conviene. Lo que nos conviene es hacer el bien. Pero para hacer el bien primero tenemos que dejar de hacer el mal. Apártate del mal y haz el bien. Entonces, el primer consejo que Pablo nos da es absteneos de toda especie de mal. No nos dice de algunas cosas malas, sino de toda cosa que sea mala. Absteneos. Abstenerse significa no hagas nada que sea malo. Tú sabes lo que es malo. Tú sabes lo que te perjudica. Tú sabes las cosas que a Dios no le agradan. Bueno, pues esas cosas son las que tienes que dejar de hacer. Esas son las cosas de las que te tienes que abstener. Aquello que es malo, aquello que te perjudica, aquello que no te conviene, aquello que a Dios no le agrada. Abstente, déjalo a un lado, apártate de lo malo. A veces, por nuestro bien, tenemos que apartarnos incluso de ciertas personas que son malas y que nos llevan a hacer el mal. Y a veces, por nuestro beneficio, tenemos que apartarnos de ciertas personas que nos perjudican. Pero tenemos que ser inteligentes. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Segundo consejo que Pablo da ahí, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, debiéramos ponernos delante de Dios y decirle, Señor, santifícame. Santificarse es que Dios te va a apartar para Él. Dios va a decir, este es hijo mío, o esta es hija mía. Dios te va a señalar, Dios te va a poner un sello de propiedad suya, te va a sellar con el Espíritu Santo de la promesa. Va a decir, tú eres mío. Dios quiere que tú seas suyo, no para fastidiarte la vida, sino todo lo contrario. Él quiere ser tu padre, pero no como el padre terrenal que a lo mejor es un mal ejemplo para tu vida. No. Dios es un buen padre. Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, Él quiere tenerte como un hijo. Pero es necesario que tú te pongas delante de Dios, que tú le digas, sí, Señor, quiero santificarme, quiero apartarme de todo lo malo, quiero ser tuyo, quiero ser un hijo tuyo, quiero tener relación contigo. Si tú haces eso, entonces Dios promete guardarte irreprensible. Y es el tercer punto que Pablo habla ahí. Dice ahí, absteneos de toda especie de mal y el Dios de paz os santifique por completo. ¿Ok? Y dice, como dice en el capítulo 5, versículo 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo viene. Ya vino una vez, nació en un pesebre, vivió
humildemente, murió como un siervo, pero la próxima vez que Cristo venga, vendrá como un rey, con vara de hierro, a gobernar a las naciones. Y mire, más te vale estar preparado, más te vale haberte abstenido de toda especie de mal, más te vale haberte santificado, apartado para Dios, más te vale haber sido guardado irreprensible. Irreprensible significa guardarnos de tal modo que nadie nos tenga que llamar la atención. Guardarnos de tal modo que hagamos siempre lo correcto. Más nos vale, porque cuando Cristo venga, si no nos halla así como Él quiere, sufriremos el castigo y vamos a lamentarlo durante mucho tiempo. Por tanto, a todos vosotros yo os aconsejo, estudien las Sagradas Escrituras. Ustedes ven lo hermosa que es. Hay multitud de sabiduría en la palabra de Dios. Y cuando nosotros la tenemos en cuenta y la aplicamos a nuestra vida, la verdad es que empezamos a cambiar para mejor. ¿No te gustaría cambiar? ¿No te gustaría ser mejor? Ahora, déjame decirte algo importante. La fe cristiana no solo busca cambiar tu moral. La fe cristiana no solamente es una religión moral. No. La fe cristiana te lleva a una transformación real, a ser una nueva criatura. De tal modo que Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Es como si cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, es como si cuando tú le abres tu corazón a Dios y le dices, sí Señor, quiero abstenerme de toda especie de mal, pero necesito que tú me ayudes, que me santifiques, que me guardes irreprensible para la venida de Cristo. Cuando tú haces eso, es muy importante que entiendas que Dios te convierte en una nueva criatura. Es como si hiciera borrón y cuenta nueva. Es como si tu historia comenzara de nuevo. ¿No te gustaría comenzar una nueva historia? ¿No te gustaría dejar al margen lo que ha sido tu vida hasta ahora, con sus aciertos y con sus fracasos, y comenzar una vida nueva, con más aciertos y menos fracasos? Pues tú tienes la oportunidad hoy. Ahí donde estás, tú puedes orar al Señor y decirle, Señor, necesito de ti. Quiero que perdones mis pecados. Que me ayudes, Señor, a abstenerme de toda especie de mal. Quiero, Señor, que tú me santifiques, que me limpies. Y sabes lo que dice la palabra, que si tú confiesas tus pecados a Dios, Él es fiel y es justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Por tanto, es muy importante que pienses en esto, que lo medites. Porque, ¿sabes? Dios tiene un propósito para tu vida. Y no es una frase hecha, es una realidad. Dios quiere que tú seas su hijo, su hija. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Pero es necesario que le prestes atención, no solo a tu cuerpo, que es lo que has venido haciendo hasta ahora, que le prestes atención también a tu alma, pero sobre todo, que le prestes atención a tu espíritu. Y sabes, ahí Pablo, al final del versículo 24, en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 24, nos da una promesa. Nos dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, fíjate que Pablo nos está diciendo, en definitiva, que es Dios el que lo va a hacer en nuestras vidas. Si nosotros queremos, Dios va a hacer la obra. Él es quien va a cambiar nuestra vida. No tenemos que esforzarnos nosotros en cambiar. Dios es quien desde dentro de nuestro corazón va a empezar a cambiar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Porque cuando creemos en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le pedimos a Dios ayuda, cuando le pedimos a Dios que entre en nuestra vida, el Espíritu de Dios comienza a cambiarnos desde dentro hacia afuera. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No te gustaría tener todas esas cosas? Amor, gozo, paz, paciencia. Todas esas cosas son las que el Espíritu de Dios pone en tu vida cuando tú le dejas entrar en tu corazón. Así que yo quiero invitarles en esta noche. Mira, ora al Señor, ahí donde estás. Cierra tus ojos y dile: Padre del cielo, perdona mis pecados, Señor. Ayúdame, porque yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a abstenerme de toda especie de mal, a dejar a un lado el mal, Señor. Santifícame, oh Dios. Díselo: santifícame y guárdame. Cambia mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Cámbiame, Señor, para que sea como tú quieres que yo sea. Guárdame irreprensible para la venida de Jesús. Tú eres fiel, Señor, y tú has prometido hacerlo, y yo creo que tú tienes poder para hacerlo. Por eso voy a creer y voy a confiar en que tú vas a hacer la obra en mi vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Si has hecho esta oración y has sido sincero, déjame anunciarte algo que te va a ocurrir. Vas a empezar a notar un cambio en tu vida. Vas a empezar a oír una voz que te dice: no, por ahí no es. No hagas eso. Haz esto otro. Haz lo correcto, no hagas lo incorrecto. Apártate del mal. Dios ya desde dentro de tu corazón va a empezar a guiarte. Porque esa es la labor que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Nos guía a toda la verdad. Nos guía a lo que nos conviene. Nos aparta de lo que no nos conviene y nos lleva a lo que sí nos conviene. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad. En aquellas áreas en las que somos débiles, Él nos da fuerza. Yo creo de todo corazón en la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque lo he experimentado en mi propia vida. Lo he visto a lo largo de 40 años que llevo en el Señor, lo he visto. He visto a Dios obrando en mí de una manera maravillosa. Pero además lo he visto en miles de personas. He visto lo que Dios hace con la vida. He visto hombres destrozados en todos los sentidos. Anímica, moral, físicamente. Y los he visto recuperarse en cuerpo, alma y espíritu. Y convertirse en personas nuevas, en personas distintas. He visto matrimonios rotos, descompuestos por años de adulterio, por muchos años de dura lucha, de incomprensiones, y los he visto restaurarse, los he visto fortalecerse, formar un equipo, los he visto convertirse en una pareja totalmente diferente. He visto familias desunidas, personas que no hablaban con sus padres desde hacían 20 años, y los he visto reconciliarse. He visto a hijos y a padres llorar juntos, abrazarse. He visto demasiados milagros como para no creer en Dios. Yo les invito a que ustedes crean en Dios y en su palabra, y les aseguro que Dios no les defraudará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios les bendiga, mis hermanos. Y ahora, si tienen algunas preguntas, me gustaría tener la oportunidad de poder responderle a cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la palabra del Señor. No se queden con la duda, ¿eh?
Preguntas. Vamos a dar para mañana. Pregunten. Ahí está. Bien. Empieza. Buenas tardes, hermano. Bueno, yo en la semana tenía una duda. ¿Es cierto que los judíos llegaron a tener varias parejas, varias mujeres? Bueno, en la antigüedad hay muchos pueblos paganos que practicaban la poligamia, que era el hecho de que un varón podía tener varias mujeres. Y sí, es cierto que, por ejemplo, Abraham tuvo a Sara y tuvo también a Agar, la criada de Sara, la tuvo por mujer. Y es cierto que David tuvo varias mujeres. Es cierto que el hijo de David, Salomón, fue un rey muy famoso en su tiempo, tanto así que era en aquella época, 1000 años aproximadamente antes de Cristo, Israel era la potencia mundial. Así como hoy es algo así como Rusia o Estados Unidos, pues en aquella época Israel era la potencia a nivel mundial. Y el reino de Salomón fue tan grande, tan rico, tan poderoso, que cuando los reyes extranjeros venían a visitar el reino de Salomón, se encontraban con que los criados de Salomón vestían más lujoso que los reyes que visitaban al rey. Salomón llegó a tener 700 mujeres reinas. Es decir, contrajo 700 matrimonios por cuestiones de pactos entre estados y demás, política, ¿no? Era habitual en aquella época hacer eso. Pero además tuvo un harén de 300 concubinas. Es decir, que Salomón tuvo 1000 mujeres. Curiosamente, Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, al final de sus días, sus mujeres desviaron su corazón de la obediencia a Dios y acabó construyendo templos a ídolos paganos. Por lo cual, la palabra de Dios nos dice claramente, desde el principio, en Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. La poligamia jamás fue la voluntad de Dios, pero los hombres practicaban la poligamia. Por eso Dios legisló que si un hombre tomaba a más de una mujer, no podía menospreciar a la primera, ni podía disminuirle el trato con ella, ni el alimento, ni el vestido, ni ninguna otra cosa, porque entonces estaría en contra de Dios. De modo que la voluntad de Dios siempre fue que cada hombre tuviera su propia esposa y que cada mujer tuviera su propio esposo. La poligamia, aunque eso era una práctica habitual en los tiempos antiguos, nunca fue voluntad de Dios. Sí, gracias. Hola. Sí, gracias. Bueno, y le voy a hacer otra pregunta acerca de eso. ¿Por qué, bueno, si Dios vio eso, por qué el pueblo judío fue elegido por él? ¿No? ¿Que si Dios vio eso, por qué? ¿Qué? ¿Por qué el pueblo judío, bueno, es uno de los elegidos de Dios? A ver, Dios escogió a Jacob, a Abraham. De Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron las 12 tribus. ¿Ok? Cuando Dios escoge su pueblo, lo escoge y les da instrucciones de qué es lo que debían hacer y qué es lo que no debían hacer. Ellos conocían los escritos de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, entre los cuales estaba el Génesis, donde Dios había dicho claramente que Él deseaba que cada hombre tuviera una sola mujer. Sin embargo, no lo tuvieron en cuenta. Y es que, a pesar de que Dios llama al ser humano, el ser humano no siempre obedece a Dios. Esta es una realidad. Dios quiere que todos crean en Él, pero no todos los seres humanos quieren creer en Dios. Ahora, los que desobedecen a Dios
un día tendrán que rendir cuenta delante de Dios por esa desobediencia. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? Buenas noches, pastor. ¿Ya me estoy escuchando? Buenas noches. Bueno, le tenía una pregunta. ¿Qué hay de cierto que la Iglesia Católica al día de hoy está considerada como la Babilonia la Grande? Bueno, en realidad, cuando la Biblia habla de la gran ramera, de la Babilonia, no está hablando solo de la Iglesia Católica, está hablando de la Iglesia apóstata. Y hay muchas iglesias que no son católicas y que son apóstatas. Todas aquellas iglesias que no perseveran en la doctrina de Cristo son parte de la gran Babilonia, son parte de la iglesia apóstata, de la gran ramera. Hay muchas iglesias evangélicas que enseñan cosas que no son verdad. Todo pastor y toda congregación que crea a un pastor que le está enseñando mal es una iglesia que forma parte de la gran ramera que será condenada. La iglesia apóstata será echada, lanzada al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Por tanto, ¿cómo saber si una iglesia es o no es una iglesia verdadera? Es decir, si un grupo o una congregación es o no verdaderamente parte de la iglesia de Cristo. Bueno, por las características que Cristo nos enseña en las Sagradas Escrituras. Ya yo les he hablado de esto. Por ejemplo, una de ellas es que persevere en las doctrinas o enseñanzas de Jesús. Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 31, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hay una condición: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si no perseveras en la palabra de Dios, no eres discípulo de Cristo. Por tanto, esto es muy importante para identificar si una iglesia es correcta o no. Por ejemplo, si analizamos la Iglesia Católica, sabemos que la Biblia dice que no debemos adorar imágenes, pero ellos la adoran. Ya sabemos que no es la iglesia verdadera, porque no persevera en la doctrina de Dios que tenemos en las Sagradas Escrituras. Pero, por ejemplo, una iglesia que enseña, aunque sea evangélica, que enseña, por ejemplo, que para que Dios haga un milagro en tu vida, tú tienes que darle dinero al pastor. Eso es una falsedad, eso no está en la Biblia, eso es engañar a la gente. Bueno, pues ese pastor y los que le sigan y los que le crean forman parte de la iglesia apóstata que será condenada. ¿Ok? Por tanto, no solo la Iglesia Católica, sino todas aquellas congregaciones que no perseveran en la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Le quería hacer otra pregunta. Bueno, ¿es bueno o malo persignarse? Que si es bueno o malo persignarse. A ver, cuando hacemos la señal de la cruz, al presignarnos, lo que estamos haciendo no es una señal de la cruz, sino una cruz invertida, que es la señal del anticristo. ¿Ok? Porque hay más distancia de aquí a aquí, y hacemos así, estamos haciendo la cruz, el palo está abajo, no está arriba. ¿Ok? No hacemos así, sino que estamos haciendo así. Esa señal es la señal del anticristo. Por tanto, no es bueno hacer eso. En principio, porque en ningún lado de la palabra de Dios dice que tengamos que hacer ningún tipo de santiguación, ¿no? Y por otro lado, porque realmente es un símbolo que no es cristiano, es un símbolo anticristiano. Muchas gracias, pastor. Que tenga bonita noche. Igualmente. Aquí tenemos una pregunta escrita, pastor. ¿Por qué usted cree que yo soy capaz de perdonar? Lo que me dijiste. Porque me destruyo. ¿Por qué me destruyo si no puedo hacerlo? Si Dios no me cambia. A ver, ahí tengo tres preguntas. Sí.
La primera es, ¿por qué usted cree que yo soy capaz de perdonar? Bien, todos somos capaces de perdonar. Perdonar significa que no vamos a tomar venganza contra quien nos hizo daño. Eso es lo que significa perdonar. Hay personas que dicen, no, yo no puedo perdonar porque no siento el perdonarlo. No, es que el perdón no tiene nada que ver con lo que tú sientas. El perdón tiene que ver con lo que tú decides hacer. Es como el amor. Decimos, el amor no son palabras, no es decir yo te amo. El amor son hechos. Porque ¿cuántas personas dicen yo te amo y lo están diciendo para sacar algo de la persona a la que le está diciendo yo te amo? No, eso no es amor, eso es egoísmo. Porque el amor es hacer bien a la persona a la que tú dices que amas. Es decir, por ejemplo, en Primera de Juan, en la epístola del apóstol Juan, dice, el amor a Dios es el guardar sus mandamientos. No dice, el amor a Dios es que tú le cantes o que tú le digas que le amas. No, el amor a Dios tiene que ver con lo que tú haces, con que guardes sus mandamientos. Pues del mismo modo se nos dice que debemos amar a los hermanos, pero no de lengua ni de labios, sino de hecho y en verdad. Y se nos dice, si tú ves a tu hermano tener necesidad y le dices Dios te bendiga, pero teniendo tú para poder sustentar la necesidad de ese hermano, no lo haces, pues tú eres un hipócrita. ¿Dónde está tu amor? Si no amas a tu hermano a quien ve, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ve? O sea, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a eso. El amor, como el perdón, no tiene nada que ver con lo que sentimos. El amor te hace sentir bien o mal, depende de si es correspondido o no. El perdón no tiene nada que ver con lo que tú sientas. Tú puedes que no sientas deseo de perdonar, pero sabes que la voluntad de Dios es que perdones. Si es que la persona se ha arrepentido, ojo, porque si la persona no se ha arrepentido, tú no tienes por qué perdonarlo. Tampoco tienes por qué guardar el rencor en tu corazón. Sencillamente le dices al Señor, Señor, encárgate de esa persona y haz que se arrepienta de lo que ha hecho, ya está. Entonces tú dejas el asunto en manos de Dios, pero tú te quedas tranquilo, te quedas limpio, no guardas rencor, pero tampoco tienes por qué perdonar porque él no se arrepintió. Ahora, si la persona se arrepiente y la persona te pide perdón, tú tienes el deber, la obligación de perdonarlo. Y si no siento ganas de perdonarlo, da igual que no sientas ganas, tienes que perdonarlo. ¿Qué significa que tienes que perdonarlo? Significa que no vas a tomar venganza, que no vas a tenerle, que no vas a decirle, te perdono, pero te lo voy a tener en cuenta, pero te la voy a devolver. No. O sea, perdonar significa saldar la deuda. Significa que no vas a hacer nada contra esa persona. Sencillamente vas a tener en cuenta que la persona se arrepintió y ya tú no tienes nada contra esa persona. Y eso es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de emociones, ¿okay? Sino de decisión. La segunda pregunta. Pastor, buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio y le tengo una pregunta. Perdona un segundito, es que la pregunta que tres partes. Sí, es el mismo, es él el que hizo las preguntas. Ah, vale, perfecto. A lo que yo me refiero es de que yo de cierta manera como que pequé contra Dios y ahora sí que se puede decir que en este momento de mi vida yo he decidido retomar el camino, pero o sea, yo todo lo que he obrado lo he hecho hacia fe con Dios, pero o sea, todo lo que mi voluntad hace, o sea, todo lo que yo como que dejo a un lado por ser ofensivo para mi fe, o sea, como que todo eso se repite en mí como si yo lo estuviera pues como que en vez de despreciarlo, como que yo lo adoro, y no sé si eso para mí también como que me cuesta mucho trabajo perdonar a los demás y a mí mismo, y eso me ha sido una persona indolente y fría. O sea, no sé si usted me podría ayudar. O sea, que si está bien que yo siga pues como se dicen pensando en cambiar mi forma de ser. O sea,
A ver, si tenemos que cambiar nuestra forma de ser en aquello que no se ajusta a la voluntad de Dios. No es nuestra personalidad lo que tiene que cambiar, sino nuestras actitudes, aquellas que son incorrectas. Eso es lo que hay que cambiar. Y para cambiarlo, es evidente que nosotros solos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios. Por tanto, para poder cambiar nuestro corazón, nuestras actitudes, necesitamos acudir a Dios y pedirle ayuda. Y créeme que Él lo hace. Él nos ayuda a cambiar. Y cada día, cuanto más tiempo pasas en la presencia de Dios, más fácil te va a resultar cambiar. Y tú vas a llegar un día en que vas a mirar para atrás y vas a decir, ya no soy el hombre que era. Quizás no sea todavía el hombre que tengo que llegar a ser, pero ya no soy lo que era. Porque se está produciendo un cambio en tu vida. En la medida, ¿sabes? Hay un pasaje en las Escrituras que a mí me encanta. Se trata de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Ahí dice el apóstol Pablo que mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, es decir, mirando a Cristo, a cara descubierta, sin caretas, ahí es donde somos transformados por el Espíritu de Dios. Cuando nos miramos en Cristo. Porque cuando tú te comparas con otros, tú te ves mejor que los demás. Pues yo no soy como este que es así o que es asado. Pues yo no soy tan malo como aquel que no sé qué. Pero cuando te comparas con Cristo, entonces ves la verdadera medida de quién eres. Y es mirándote en Cristo que se produce el cambio dentro de tu corazón. Cuanto más tiempo pasa con Jesús, más te parecerás a Él. Pastor, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Dios te bendiga, pastor. Igualmente. Una preguntita. Por ahí había oído yo anteriormente que los ricos no iban a entrar al reino de Dios. Sí, es cierto. ¿Que no quieren a los ricos? No. La Biblia lo que dice es que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Pero no dice que no vayan a entrar. Porque hay ricos que han puesto su riqueza al servicio de Dios. Y son personas que comparten con los que necesitan y que hacen obras sociales, que ayudan a la gente, etc. Y que son gente que de verdad creen en Dios, aman a Dios, temen a Dios y viven conforme a la voluntad de Dios. El problema no es el dinero. Lo que Dios nos alerta es contra el amor al dinero. Porque dice la palabra de Dios que el amor al dinero, raíz de todos los males, es el amor al dinero. No el dinero en sí, el dinero no es malo ni bueno, depende del uso que tú hagas de él. Lo malo es cuando tú solo piensas en dinero, vives por dinero, amas el dinero, y eso es lo malo, porque te va a llevar a hacer cosas. Por conseguir dinero vas a hacer cosas que no debieras hacer. Otra pregunta, pastor. La mayoría de nosotros los adictos hemos sido muy egoístas. Dentro de la palabra, ¿qué me puedes decir del egoísmo? ¿Cómo luchamos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo calmamos eso? ¿Qué me puedes decir, pastor? Bueno, el egoísmo es una parte de nuestro ser que nos hace creernos el centro, el ombligo del mundo. Creemos que somos los número uno, que todas las gentes existen por y para nosotros, y cuando algo nos surge o no sale como nosotros creemos, nos enfadamos, nos enojamos, peleamos entre nosotros, reclamamos nuestros derechos, pero no queremos saber nada de nuestras obligaciones. Eso es egoísmo, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos el centro y todo lo demás que nos rodea tiene que bailar al ritmo que nosotros marquemos. Eso está mal. Eso no es correcto, sobre todo porque Dios cuando nos creó, no nos creó y nos puso en un paraíso independiente para cada uno, sino que Dios nos creó y nos puso en familia, nos puso en comunidad. De hecho, la iglesia es una comunidad. Ustedes como grupo son una comunidad. ¿Y por qué Dios quiere que vivamos en comunidad? Justamente porque Dios quiere mejorar nuestra vida. Y para mejorar nuestra vida tenemos que estar en compañía de otras personas, porque el hierro con hierro se aguza. Es decir,
el hierro con hierro se afila. Tenemos que limar asperezas para poder ir perfeccionando nuestras actitudes, nuestra forma de actuar, de pensar, de ser. Para ir mejorando tenemos que estar en comunidad, porque vamos a chocar unos con otros y se van a producir conflictos y van a salir aristas y chispas van a saltar. Pero lo malo no es el conflicto, lo malo no son los problemas que surgen, lo malo son que no tomemos la actitud correcta cuando el conflicto surge. Porque si surge un conflicto y tenemos la actitud correcta, no pasa nada, el conflicto se soluciona inmediatamente. Es cuando no tenemos la actitud correcta que el conflicto aumenta. Claro, el egoísmo hace que los conflictos se agudicen, sean más fuertes, más crudos, más duros, más crueles. El egoísta lo quiere todo para sí, no comparte, no quiere desprenderse de lo que considera que es suyo, pero sí quiere lo que tienen los demás. Eso es egoísmo, eso está mal. Ahora, miren, en estas cuestiones, la palabra de Dios dice que lo que tú siembras no te vas a recoger. Si tú siembras garbanzos, no vas a recoger lentejas, vas a recoger garbanzos. Y si tú no siembras nada, no vas a recoger nada. Por tanto, si tú quieres que los demás te aprecien, hay un pasaje en las Escrituras, en los Evangelios, que es una frase de Jesús, que el mundo le da la vuelta, pero yo te la voy a decir tal como Jesús la dijo. Se trata de la regla de oro. Se considera la regla de oro. Dice, como queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El mundo dice, no le hagan a los demás lo que no quiera que te hagan a ti. Pero eso dale la vuelta a la tortilla. Eso lo pone en negativo. No hagas, te lleva a cruzarte de brazos. No hagas a los demás lo que no quiera que te hagan a ti. Eso no te lleva nada más que a cruzarte de brazos. Eso no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, como queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es decir, si tú quieres que los demás te traten bien, empieza por tratar tú bien a los demás. Si tú quieres tener amigos, muéstrate amigo. Si tú quieres que los demás compartan contigo, cuando tú tengas algo, compártelo con los demás. Porque lo que siembras es lo que recoges. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor, muy amable, muchas gracias. No hay de qué. Alguien más, adelante. Pastor, aquí hay una pregunta. ¿Por qué Dios quiere que le sigamos personas como nosotros, aún sabiendo que hemos pecado mucho? ¿Y cómo puedo saber qué es lo que Él quiere para mi vida? Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué Dios quiere que nosotros le sigamos? Cuando el apóstol Juan estaba escribiendo una de sus epístolas, la primera epístola del apóstol Juan a la iglesia, en el capítulo 4, él estaba tratando de definir a Dios. Y yo me lo imagino que él estaba escribiendo y dijo, Dios es... Y se debió parar un momento a pensar, a ver, ¿cómo explico cómo es Dios? Y él acabó diciendo, Dios es amor. Dios te ama. De verdad. Por eso Dios desea que tú le conozcas. A pesar de saber que tú no siempre has hecho lo correcto. Dios te ama. Por amor a ti fue que se hizo hombre. Por amor a ti murió en una cruz. Por amor a ti venció a la muerte y resucitó como Él había dicho que iba a hacer. Por amor a ti te prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Por amor a ti. Él dijo que hay en la morada de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Por amor a nosotros. Porque Dios es amor. Por eso Él, a pesar de que somos como somos, Dios nos ama. Ahora, ¿qué es lo que Dios desea para nosotros? Que seamos como Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 29. El propósito de Dios es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Que cada día nos parezcamos más a Él. Porque Jesús
es nuestro modelo. Hola. Hola. Yo quiero hacer una preguntota. En la Biblia yo alcancé a entender algo así como que Dios quiere que nos quedemos con la persona con la que nos casamos, pero ¿será justo después de una relación tan destructiva? Después de tantas infidelidades de mi parte. Bueno, todo depende de cómo esté la relación actualmente. Es decir, la voluntad de Dios es que los matrimonios no se separen. El divorcio nunca fue conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios sabe que a veces las personas, porque no han sabido tratarse, porque no han sabido respetarse, porque se han hecho daño mutuamente, es preferible que estén separados que no juntos, porque se hacen más daño. Pero la voluntad de Dios es que los matrimonios se arreglen, que los matrimonios se compongan. Y mira, la palabra de Dios, la Biblia, es un manual fantástico, es un manual de vida, pero también es un manual para la familia, es un manual para la pareja. Hay quien piensa que la Biblia solo habla del cielo y del infierno. No, ustedes saben que la Biblia habla del matrimonio, de las relaciones sexuales, de la educación de los hijos, de la relación laboral, de todo. O sea, es que la Biblia es nuestro manual, es el manual de nuestro fabricante, para que sepamos cómo podemos aprovechar bien nuestra vida al 100%. Si nosotros seguimos los consejos de la palabra de Dios, hay muchas posibilidades de que podamos recuperar el matrimonio. Pero los dos tienen que querer, los dos tienen que estar dispuestos. Yo me dedico en gran parte a aconsejar parejas, familias, y créeme que en estos 40 años que llevo sirviendo a Dios, he podido ver verdaderos milagros. He visto parejas que parecían imposible que se pusieran de acuerdo, y los he visto no solo ponerse de acuerdo, sino recuperar el amor del uno para con el otro. Y he visto verdaderos milagros. Y yo doy gracias a Dios porque es la palabra escrita, la palabra sagrada, la Sagrada Escritura, la que me ha servido para poder aconsejar a esas personas. Por tanto, si yo estuviera ahí, tuviera la oportunidad de sentarme contigo y con tu pareja, estoy seguro de que posiblemente pudiéramos encontrar soluciones. Gracias. Gracias. Sí. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches. Pues antes que nada, yo le quiero dar las gracias por la oración que me permitió hacer otra vez por mi madre. Esta semana la pude ver, gracias a Dios pude salir a verla y platicar con ella. Y pues la veo un poco mejor, un poco más tranquila. Y pues me gustaría que no fuera la última vez que pudiera orar por ella. Más que nada, pues, muy bien. Que pues, ella esté bien, ¿no? Y yo le quería hacer una pregunta, o no sé cómo lo tome usted, o sea, si como pregunta o un comentario. Yo, hay veces que otra vez yo le platiqué y le compartí que a mí hay veces que yo he sentido como que Dios me hace a un lado, por lo mismo de que luego yo le pido en mi oración que me ayude, que me dé fuerzas y esto, y siempre me sale lo contrario de lo que yo le pedí. Pero haga de cuenta que ahorita que yo tengo a mi madre mala, mi plan mío es poder salir a verla, motivarla, hablarle de una manera que ella se sienta como que comprendida y apoyada por mí, o sea, de mi parte. Pero haga de cuenta que hay veces que antes de verla, yo le pido a Dios, Dios mío, ayúdame, ahorita que la pueda ver, ayúdame a motivarla, a hacerla sentir bien, a expresarle lo que en realidad yo siento. Pero al momento que estoy con ella, o sea, sí se lo expreso, pero no de la manera que yo quisiera, o sea, demostrarse. ¿Por qué? Es lo que yo no entiendo, o sea, hay veces que me cuesta como trabajo, porque hay veces que le quiero platicar así como de Dios, pero yo he fallado muchas veces le he mentido, muchas veces le he prometido, le he dicho que Dios está conmigo y eso, y le he fallado.
y ahorita me cuesta trabajo el poder decirle a mamá que Dios te bendiga, que vas a ver que Dios nos va a ayudar, vas a ver que yo voy a estar bien, que tú vas a salir bien, pero me cuesta trabajo decírselo porque me siento como un hipócrita, siento como que ella en vez de tomarlo bien, va a pensar como mal de mi persona y no sé, me cuesta trabajo. Y haga de cuenta que, no sé, pero luego... Es muy importante que entiendan lo siguiente. Las madres nos conocen profundamente, porque nos conocen desde antes de que nosotros naciéramos. Ellas nos tuvieron en su vientre y hablaron con nosotros y nos cantaron y nos acunaron cuando todavía ni siquiera habíamos nacido ni habíamos visto la luz del sol. Y ya ellas nos amaron y nos cuidaron y nos bendijeron. La mejor manera de poder llegar al corazón de una madre es con la sinceridad. Yo te aconsejo que tú seas sincero cuando estés con ella. Que le digas, mamá, tú sabes que yo me he portado mal muchas veces. Pero quiero que sepas una cosa, mamá, que te quiero. No dudes nunca que yo te quiero y que te agradezco que hayas sido mi mamá. Y yo, a pesar de todo lo malo que he hecho, estoy pidiéndole a Dios por ti. No tienes que decirles más. Dile eso. Y tú verás la reacción de tu mamá. Y luego, haga de cuenta que a mí me... No te está escuchando. Okay. Luego a mí aquí en el lugar donde estoy, se habla mucho de que, o sea, ¿cómo se puede decir? Nos dicen aquí que nosotros estamos aquí para enfrentar nuestros problemas, como vengan, buenos o malos, y nos dicen que siempre nos preparemos para lo peor. Y a mí me cuesta trabajo, porque ahorita que mi madre está muy mala, ella está muy mal. Ella me han dicho que a lo mejor puede fallecer, de lo de su operación, y a mí luego me cuesta trabajo aceptar que me dicen aquí que pues si ella llega a morir y todo, que yo lo acepte, que me prepare, porque esa es la voluntad de Dios. Pero hay veces que a mí me cuesta trabajo aceptar que la voluntad de Dios sea que llevársela, y me cuesta mucho trabajo aceptarlo. Claro, y es normal. ¿A quién no le cuesta trabajo aceptar la partida de una madre? A todos nos cuesta trabajo. Yo, desgraciadamente, perdí a mi mamá, como perdí también primero a mi papá, ¿no? Y fue muy duro, o sea, es muy doloroso, es muy triste. No nos gusta, ni quisiéramos tener que aceptar esa partida, pero nosotros sabemos, ¿no? Yo antes comentando la epístola a los Hebreos, en capítulo 9, verso 27, donde dice que Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. Y yo decía, puede que no estemos seguros de qué nos va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar ni siquiera dentro de 5 minutos. Pero podemos estar seguros de dos cosas. Primero, que vamos a morir. De eso podemos estar seguros. Todos vamos a morir. A menos que Cristo venga antes, todos vamos a morir. Segundo, después de la muerte viene el juicio. Esa es una realidad que la palabra de Dios nos dice. Y Dios no miente. Por tanto, tu mamá tendrá que morir como tendré que morir yo, como tendrás que morir tú. Lo importante es que la muerte para nosotros es una tragedia si no creemos en Dios. Pero si creemos en Dios, la muerte en realidad es una liberación. Porque partimos de esta vida en la que tenemos 1000 problemas a una vida donde ya no hay problemas. Ahora tu mamá está enferma. ¿No te gustaría que ella quedara sin enfermedad ninguna? Bueno, no hay nada más liberador en ese sentido que el estar con Cristo en los cielos, porque allí no hay enfermedad, no hay dolor, ni clamor, ni llanto, allí no hay maldad, allí no hay pecado, no hay enfermedad, no hay muerte. Por tanto, hay un pasaje muy interesante en Isaías capítulo 57, yo te lo voy a leer porque es importante, quiero que pienses en esto. Dice la palabra de Dios: perece el justo, es decir, muere el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entiendan.
que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Es decir, la muerte es entrar en la paz. Si tú amas de verdad a tu mamá, desea lo mejor para ella. Lo mejor para ella es estar con Jesús, aunque tú sufras. Y ahí es donde está la contradicción de cuando nosotros decimos yo te amo, pero después soy egoísta y te quiero para mí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Cuando el amor nos tiene que llevar a que es lo mejor para ella, no para mí. Por ejemplo, antes de morir, mi mamá se puso enferma muchas veces porque ella se fue deteriorando poco a poco. Y bueno, yo vivo en una isla a 2.500 kilómetros de donde vivía mi mamá. Entonces cada vez que me llamaban mis hermanos me decían, mamá se está muriendo. Cogía un avión, ¡fum!, para allá, llegaba allí y bueno, estaba allí unos días con ella, se recuperaba. Bueno, gloria a Dios. Me vuelvo a la isla. Me volvía y al poco tiempo otra vez se echaba a morir la criatura. Bueno, yo llegó un momento, te soy sincero, llegó un momento en el que yo viendo a mi mamá deteriorándose, ella, que había sido una luchadora toda su vida, una mujer que sacó adelante a 12 hijos, a 11 hijos, tuvo 12 embarazos. El primer embarazo fueron de mellizos y nacieron muertos. Y después tuvo 11 hijos. Una mujer que sacó adelante una familia tan grande, que caminaba kilómetros para poder sacarlos adelante, para vender, para comprar, para hacer. Una mujer que había sido vital, que siempre la veía trabajando, alegre, contenta, cantando. Verla en una cama deteriorándose, con dolores. Pero llegó un momento que le dije, Señor, por favor, recibe a mi mamá. Por favor, porque yo no quiero que siga sufriendo. ¿Tú te crees que a mí no me dolió cuando murió? Claro. Pero yo sabía que ella había entrado en el descanso. Ella había entrado en la paz. Por tanto, es normal que te cueste aceptarlo. Pero piensa que la muerte no es el fin. Nos han hecho creer que la muerte es el fin. Pero la muerte es un sueño del que pronto despertamos en la presencia de Dios. Gracias. Muchas gracias, pastor. Espero que esté bien. Se encuentre. Gracias. Pastor, buenas noches allá. Buenas noches. Hay otra pregunta de otros compañeros, otras preguntas. Muy bien. Dice uno, ¿por qué siento que Dios no me oye? Bueno, es habitual porque Dios es espíritu, como decíamos antes, y cuando oramos a Dios, nosotros no escuchamos a Dios. Por eso pensamos y sentimos que Dios no nos oye. Pero saben, si nosotros somos sinceros cuando oramos, pues de una cosa podemos estar seguros, Dios nos oyó. Es más, no solamente Dios oye lo que tú hablas, lo que tú dices cuando oras. Dios sabe lo que tú dices en todo momento. Es más, incluso aunque no digas nada, aunque solo lo pienses, Dios sabe lo que tú piensas. Por tanto, nada hay oculto a los ojos de Dios. Dios sabe todas las cosas, aún antes de que nosotros le pidamos nada. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros pedimos y no recibimos. Y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos a lo mejor para gastar en nuestros deleites. Pero si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así está escrito en la palabra de Dios. Hay otra más. Dice, ¿cómo puedo quitar una maldición que siempre me dice mi padre de que soy un bastardo? ¿Cómo debo orar? Así pregunta el compañero. Muy bien. Bueno, que nos diga alguien, en este caso el papá, que somos un bastardo, eso no es una maldición, es un insulto.
Pero ese tipo de cuestiones no hay que prestarle más atención. Las palabras solo tienen el poder que tú le quieras dar. Es decir, de niños jugábamos diciendo a palabras necias, oídos sordos. Es decir, no prestes atención a los insultos, porque son palabras que se pronuncian simplemente para causarte daño. Y si realmente tú le demuestras que te hace daño, él seguirá usando esa técnica cada vez que quiera hacerte daño. Pero si tú le demuestras que te da igual, cuando él te diga, tú eres un bastardo y tal, sí, papá, tienes razón, soy un bastardo, ahí ya lo desarmaste, porque le quitaste la razón por la cual usa ese insulto. Ya él va a decir, primero se va a extrañar, y segundo, va a decir, bueno, pues ya no lo puedo insultar con esto, voy a tener que buscar otra cosa. Entonces, no le hagas el juego, no le des importancia. Eso no es una maldición, es un insulto. Y a los insultos es mejor no hacerle caso. Buenas tardes, pastor. Hola. Soy Martín, que me quitó el pecho. Yo hice la pregunta. Lo que pasa que mi padre, según entre comillas, es cristiano. Lleva un tiempo siendo cristiano. No lo es. Bueno, no lo es. Y, bueno, como cada momento que él, pues, se enoja y todo esto, siempre me dice eso, me insulta y todo eso. Y al final de cuentas se le pasa el coraje y va y me pide disculpas, pero siempre me lo dice o siempre de otras formas me insulta, ¿no? Bueno, yo te voy a dar un consejo. Quiero que tomes nota de un texto bíblico, que te lo aprendas de memoria, muy cortito, ¿ok? Y que cuando él haga eso, cuando él te insulte y después venga a pedirte disculpas, tú le recites ese pasaje. Se trata de 1 de Juan 3:8. Y tienes que decirle, papá, ¿sabes que 1 de Juan 3:8, tú que eres cristiano, sabes que 1 de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es el diablo? O sea, tú no puedes insultarme y pedirme perdón, y volver a insultarme y pedirme perdón, y volver a insultarme y pedirme perdón, porque estás practicando un pecado. El cristiano no hace eso. El que practica el pecado no es cristiano, es del diablo. Eso lo va a dejar planchado. Gracias. Porque hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Asistir a una iglesia no hace cristiano a nadie. Como asistir a un taller no te convierte en coche. Otra vez yo, una pregunta. ¿Cómo darse cuenta o cómo saber quiénes son las personas que en realidad te transmiten un mensaje o quienes te engañan? Porque yo en la calle pues escuchaba a 2 o 3 personas y después de 2 o 3 pláticas que me daban, casi me decían, no, pues es tanto. Y por eso yo cuando se me acercan les digo, no, ¿sabes qué? No. Y le camino. ¿Cómo identificar a este tipo de personas? Conociendo las escrituras. Es conociendo la palabra de Dios, que tú sabes si lo que te están diciendo es correcto o no. Es conociendo la palabra de Dios, que tú sabes si alguien te dice la verdad o te está mintiendo. O sabes si alguien te está hablando y lo que te dice es verdad, pero su vida no lo tiene en cuenta. En su vida es un hipócrita porque te dice una cosa pero él hace otra. Conociendo la palabra de Dios te da la capacidad de discernir la verdad de la mentira, el hipócrita del que es íntegro, del que es verdadero. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos Eduardo de una pregunta. Dicen que los vellos el cabello va a ser contado, el cabello de nosotros va a ser contado cuando uno fallezca. ¿Eso se debe al pecado que uno ocasiona? ¿Por el pecado nuestros cabellos van a ser contados o cómo está ahí? Bueno, ahí lo dice la Biblia, ¿no? O sea, no me acuerdo, pero o sea, yo digo, si uno entra en pecado, porque puede ser, ¿no? Como molécula, como sustancia, pues todo, ¿no? Todo tiene que ser contado, ¿no? Todo lo de mi cuerpo, ¿no? Pero va a ser contado, o sea, a lo que yo me refiero, va a ser contado por el pecado o por nuestra personalidad. O sea, porque para que entregue entera la persona, pues ahí está entera, ¿no?
Bueno, nos van a contar todo, ¿no? Porque ahí no le entiendo a la Biblia. Ahí. Hay dos textos que hablan en la Biblia sobre el cabello. Uno tiene que ver en el Antiguo Testamento, que es cuando se hacían votos de nazareo. Es decir, un voto de consagración a Dios, y entonces el hombre se comprometía con Dios a no probar vino, ni sidra, ni tocar mujer, ni cortarse el cabello, ni la barba, durante el tiempo que duraba el voto de nazareo. Ahora, una vez que terminaba su tiempo de nazareo, iba al sacerdote, o sea, se pelaba, se afeitaba, y todo ese cabello lo llevaba en ofrenda a Dios por el voto que él había hecho. No sé si es a eso a lo que te refieres. Ahora, otro pasaje que nos habla del cabello ya en el Nuevo Testamento tiene que ver con el cabello de la mujer, que es como símbolo de autoridad sobre su cabeza, ¿no? Pero es un pasaje que tiene que ver con las costumbres judías y que nada tiene que ver con la iglesia en general, ¿no? Eso era todo, gracias. Pastor, otra vez yo. Quería hacerle una pregunta. Bueno, le quería decir algo. Es que yo he escuchado así muchas veces de que veamos bien lo que tenemos dentro de nuestro corazón o de nuestra alma, ¿no? Y yo desde muy dentro, así como que de mí, yo me siento solo, ¿no? Porque yo desde una infancia pues tuve la falta de atención de mis padres. Mi papá falleció cuando yo tenía 14 años y como que me hizo falta. Y desde que él falleció, como a unos meses después, yo empecé a agarrar el vicio. Y yo he tratado de cubrir esa soledad, esa tristeza, a través del alcohol, de las drogas y de las mujeres. He buscado la felicidad en una mujer y no la he encontrado. Simplemente hasta después me aburro, así como con la droga, con el alcohol, lo llego a hacer a un lado. Pero la droga, pues, me di cuenta que entre más le meto, más quiero. Y aquí dice, bueno, no sé si me puede dar el significado. Dice aquí en la Biblia unas preguntas y dice, ante una vida solitaria. Y aquí dice que capítulo 12, del 1 al 31. ¿Qué pasaje, perdón? De Corintios 12, del 1 al 31. Y lo he leído como unas 10, 15 veces. Primera de Corintios 12, 31, del 1 al 31. Pero eso no tiene nada que ver con la soledad. Ese pasaje no tiene nada que ver. Lo que tú necesitas es entender dos cosas fundamentales. Primero, en realidad nunca has estado solo. Porque la palabra de Dios dice que la gloria de Dios llena la tierra. El rey David escribió un salmo muy hermoso, que es el Salmo 139, donde él pregunta, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si bajare a la tierra, allí estás tú. Si buscare en el fondo del mar, allí estás tú. Es decir, vayas donde vayas, nunca vas a estar solo porque Dios está contigo. Punto número 1. Punto número 2. Cuando sientas ansiedad, cuando sientas soledad, cuando sientas tristeza, angustia, yo te voy a recomendar que leas dos pasajes bíblicos. Primero, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Ahí dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, cuando tú sientas la ansiedad, cuando sientas la angustia, busca a Dios. Dile, Señor, me siento mal. Necesito echar esta ansiedad fuera de mí. Y Dios, yo te aseguro que va a hacer el milagro de hacer que pueda respirar hondo y soltar esa angustia. El otro pasaje que quiero que leas es el Salmo 34. Ese es un pasaje que deberías aprenderte de memoria. Recuérdalo, Salmo 34. Es un salmo que escribió David, el rey David. ¿Sabes? Ahí en ese salmo, David cuenta su propio testimonio, porque él en muchas ocasiones se sintió como tú. En muchas ocasiones David se sintió solo. A pesar de que era un rey y estaba rodeado de gente, muchas veces se sintió solo.
angustiado, con miedo. Y sabes, él nos cuenta su testimonio de cómo en esas angustias, en esos temores, él se pudo librar de todo eso. Dice, busqué al Señor y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Y él testifica, los que miraron a Dios no fueron avergonzados, sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Por tanto, busca a Dios, clama a Él, y Él te va a liberar de esa sensación de angustia y de soledad que te atenaza, y te vas a sentir mejor. Respira hondo, y cuando lo hagas, tú vas a ver cómo la angustia se va, porque Dios está contigo y tú lo vas a sentir. Muchas gracias. ¿Me estás escuchando? Que alguien anote esos 2 textos, por favor. Muchas gracias, pastor. Y bueno, es que aquí, bueno, cuando uno llega hacia a una agrupación, dice que fue un acto de la providencia, o sea, que Dios nos está dando una segunda oportunidad, ¿no? Y yo allá afuera, o sea, yo ya me drogaba y lloraba, o sea, y yo le pedía a Dios, o sea, como que Él ya no quería, o sea, estar en mi realidad, porque por muchos problemas, por problemas con la familia, con la pareja de mi mamá, y pues sí, ya me anotaron los versículos. Muy bien. Y le doy muchas gracias, pastor, porque no tiene por qué. Yo sí, como que a la vez, o sea, estoy rodeado de mucha gente, pero a la vez me siento solo, ¿no? Tenemos a Dios con nosotros y que podemos echar nuestra ansiedad sobre Él. Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Igualmente, que tenga bonita noche y cuídese mucho. Gracias. Igualmente. Buenas noches, pastor. Soy Israel. Yo solamente quería preguntarle si yo tengo un problema desde pequeño, ¿no? Y se me está manifestando mucho ahorita que no tengo la droga. Yo padezco de insomnio, hay veces o días enteros en los que no puedo dormir. Y quería saber si tiene que ver con mi organismo o es espiritual, si tiene que ver con mi carne o tiene que ver con cosas que yo he hecho. Bueno, hay una fórmula a través de la cual puedes activarlo. Ora por la noche antes de acostarte y dile, Señor, yo te ruego por favor que tú me ayudes a dormir. Sea físico o sea espiritual, dame la paz necesaria para que yo pueda descansar en ti. También hay otra cuestión, he leído varias veces que el Señor se puede manifestar a través de los sueños, como se le manifestó a José, creo, ¿no? Y... Normal, Dios no hace seguir normalmente. Que lo haya hecho alguna vez no significa que sea la manera normal en la que Él se nos manifiesta. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu y en espíritu le debemos adorar. No debemos esperar manifestaciones sobrenaturales, sino más bien seguir las instrucciones que Él nos ha dejado escritas en su palabra. No quería ir a eso, lo que quería ir era que si tanto como Él se pudo manifestar de esa manera en los sueños de esos personajes, también el enemigo se me puede manifestar en los sueños, también me puede atacar de esa manera. A ver, los sueños son el viaje de nuestra mente. Cuando estamos en reposo, nuestra mente no descansa, nuestra mente viaja entre el recuerdo y la imaginación. Por eso los sueños no son fiables, no hay que prestarle atención. Eclesiastés capítulo 5 versículo 7 dice que donde abundan los sueños también abundan las vanidades, pero que nosotros debemos temer a Dios. Es decir, los sueños es algo a lo que no hay que prestarle atención, porque no son historias reales, mezclan la realidad con la ficción. Por tanto, no le prestes atención a los sueños. Si le das demasiada atención a los sueños, no vas a poder descansar. Okay. Gracias. Dios te bendiga. ¿Cuál más? Buenas tardes. Hola. Yo tengo una duda. Yo antes creía en la muerte, incluso me la tatué. Pero
aparte le había pedido así como que unos favores y pues yo le prometí igual cosas. Y cuando yo estaba creyendo en ella, pues iba a sus rosarios y todo eso y me decían que si no le cumplía lo que le prometía, se desquitaba muy feo. Y pues yo decidí dejarla porque pues me pasaron varias cosas feas y decidí dejarla. Y ahora mi miedo y mi duda es, tengo que pedirle perdón a Dios por mi miedo que tengo que me llegue a hacer algo otra vez o así. Bueno, es muy importante que entiendan lo siguiente. En el mundo espiritual hay un espíritu que es más poderoso que ningún otro, y es el Espíritu Santo de Dios. Si tú le pides a Dios que envíe su espíritu a tu corazón, el Espíritu Santo, una vez que esté contigo, Él te va a guardar de todo mal y no tienes nada que temer. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Por tanto, hay un pasaje en el Salmo 34 que le he aconsejado al otro chico a que lo leyera. En el Salmo 34, versículo 7, dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De modo que si el Espíritu de Dios está contigo y además te protege, ¿qué te podrá hacer daño? La Santa Muerte no existe. Es simplemente un culto que el hombre se ha inventado. Un culto pagano que el hombre se ha inventado. Toman una carabela, la visten de virgen y le ponen ofrendas y le rezan y esperan que le hagan favores. Pero ¿qué hace una carabela? No puede hacer nada. Es un montón de huesos. En el caso de que la carabela incluso sea verdadera, que en muchos casos ni siquiera es verdadera. Pero aun cuando sea verdadera, ¿qué puede hacer un cráneo vacío? Nada. No te puede hacer ni bien, ni te puede hacer mal. Es un ídolo que el hombre ha fabricado. Y los ídolos que el hombre fabrica no son nada. Por tanto, no tienes nada que temer. Otra cosa. Bueno, yo quiero encontrar, no sé si me puedo explicar bien, pero quiero encontrar una oración, pues ya que estoy pues muy agradecida porque el domingo pasado me quiso dar una parálisis y pues gracias a Dios no me dio y pues estoy recuperando más los movimientos de mi cuerpo y pues quisiera así como que, aparte de que ya le agradecí 1,000 veces, pero hay algo que me dice que no, hay algo que necesito y quisiera, no sé, si puedo encontrar un pasaje en la Biblia o algo. La mejor oración es la sincera. Es decir, cuando tú ya le diste gracias y lo hiciste con sinceridad, ya tu oración llegó al cielo. Dios sabe que tú estás agradecida. Únicamente, si quieres de verdad alegrar el corazón de Dios, entrégale tu corazón a Jesús. Eso alegrará el corazón de Dios. Es más, dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Dios te bendiga. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una última? ¿Sí? Sí, sería todo, pastor. Muy bien. Pues una vez más yo quiero darles las gracias a todos ustedes por vuestra atención y por la oportunidad que me dais cada viernes de poder estar este tiempo, que a mí me encanta poder compartirlo, para hablar de las cosas del Señor. Gracias por vuestra paciencia, por estar ahí, por escuchar, por participar, por preguntar. De verdad que para mí es un privilegio y es un placer compartir este tiempo con todos vosotros. Si me permiten, quiero hacer una oración para que Dios os bendiga y realmente Él esté con todos vosotros. Oremos. Padre del cielo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Señor, tú conoces cada vida que está ahí delante de ti. Por favor, Señor, cuídalas. Apártalas de todo mal, Señor. Ayúdalas, santificándolas, Señor. Ayúdalas para que cada día sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Yo sé que tú eres fiel para cumplir lo que prometes. Por favor, sana a Alejandra, la mamá de este joven, Señor. Sigue obrando en su corazón, en su cuerpo. Que ella no sufra, Señor. Es lo que te pedimos. Y bendice a todos y cada uno de los que han estado escuchando estas palabras. Queremos que tú te glorifiques en cada vida, en cada persona, en cada pareja, en cada familia ahí representada. Bendícelos. Gracias por la labor de Edgar, de sus colaboradores, por la ayuda que le están prestando a estas personas, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, bendice este centro, provee para sus necesidades, ayúdalos a seguir adelante, ayúdalos a investigar sobre el tema de las adicciones, a prepararse bien, Señor, para que cada día puedan ayudar más y mejor a todos y cada uno de los que están ahí, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Llévate la gloria, la honra, porque solo tú la mereces, porque tú eres Dios y eres bueno y hacedor de maravillas. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias. Dios les bendiga. Bendición, Martín.